Buenas noches, señores participantes, señoritas participantes. Para mí es un gusto compartir en esta oportunidad una clase relacionada a la investigación. Para empezar, primero quisiera que compartan la cámara y saluden y luego iniciaremos la sesión correspondiente al día de hoy. Por favor, compartan su cámara para saber quiénes, para reconocerlas en todo caso. A ver, Meche, Lola por aquí, Miguel, estamos esperando a Miguel, Marcela. Buenas noches. Buenas noches, Marcela. Gracias. Buenas Muy noches bien. con todos. Buenas noches, buenas noches. Ya bien, ya estamos todos. Está Marcela. Meche, por favor, comparta su cámara. No, sí, no se ve, no se ve. No la veo, no la veo. Pechita, los tiempos. Ya ves, ahí ya se Doctora, conoce, se ¿cómo conoce. está? Muy bien. ¿Ves? Lisbeth acá no está compartiendo su cámara. Lisbeth la parte superior, porque hay dos Lisbeth. Meche, te estamos esperando para iniciar. Yo pensé que está activo. A ver, aparece aquí. No sé, pues, pero no está activo. Qué raro. Acá está. Bueno, vamos a dar el uso de la palabra para el saludo correspondiente a cada uno de ustedes. Para eso le pido que apague su micrófono. Una vez que le doy la palabra, todos apagamos el micrófono. Una por una encienda su micrófono y de esa manera nos comunicamos. A ver, vamos a empezar por Lisbeth, pero Lisbeth aquí está como en negro. Vamos a ver, Mary. ¿De dónde se comunica Mary, por favor, para que todas las conozcan acá? Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Buenas noches noches. a todas. ¿De dónde se comunica Mary? De acá de Chancay. Muy bien, gracias. Muy amable. Tenemos por acá a Meche. Meche creo que arranca. A ver, Meche, te escuchamos, aunque no quiera compartir su cámara. No, doctor, buenas noches, pero disculpe, acá debe haber algún error que todavía es la primera vez que entro, no sé cómo se comparte la verdad, pero acá sí en mi laptop me aparece mi foto. Tu foto, pero no tu Doctor, cámara. buenas noches. Sí, también aparece mi cámara. Ah, bien raro, ¿no? Pero bueno, ya, Y bueno, ahora le voy a... te Evidente, escuchamos. voy a tomar una foto y le voy a... Ya. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, señoritas o señoras participantes. Muchas gracias por permitir este espacio para seguir enseñándonos, doctor. La clase pasada no pude asistir por algunos inconvenientes y espero que yo sé que su clase de usted es interesante, sobre todo para seguir preparándonos. Muchas gracias. Bueno, yo estoy en Huacho. Ah, gracias Meche, muy bien. Lisbeth, aquí Lisbeth, por favor, encienda su cámara. O Lisette, perdón, acá dice Lisette. Disculpa, arriba dice Lisbeth, abajo dice Lisette. Lisette, te escucho. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Ya. Yo la primera vez que hizo sus clases sí tuve la oportunidad de estar dentro de sus clases y fue muy dinámico y me gustó. Lamentablemente no lo pude terminar de escuchar por motivos de otras clases particulares, pero esa oportunidad se me voy a quedar hasta el final. Correcto, muy amable. Lola, le escucho. Encienda su cámara. Gracias, buenas noches con todas. Gracias por la invitación y como decía Meche, retomo las palabras, ¿no? Es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y bueno, sobre todo en estos momentos. Muchas gracias por tu tiempo y creo que los resultados los vas a ver muy pronto. Estamos Muchas para gracias. servirles. Gracias, Lola, gracias. Muy amable, gracias. Gracias con todos, gracias. Gracias. Por favor, apague su micrófono para darle paso a Marcela. Marcela, le escucho. Hola, Marcela, ¿qué tal? Después de muchos años. Sí, buenas noches a todos. Bueno, soy Marcela, estoy en Huacho. Con el doctor llevamos clases en la universidad y pues sus clases fueron muy entendibles.
como lo dijo una compañera de acá, fue muy dinámica y bueno, después de algún tiempo que no he podido por motivos de trabajo, ahora sí es importante, ¿no? El tema de poder continuar con nuestros estudios y gracias igual a usted, profesor, porque siempre ha contribuido con nuestros conocimientos. Gracias, Marcela. Gusto de verte después de tantos años. Igualmente. Lisbeth, ahora sí te escucho. Gracias, Marcela. Apague su micrófono. Lisbeth, te escucho. Buenas noches, profesor Rómulo. Buenas noches a todas las participantes. Bueno, agradecerle por la invitación y por brindar sus conocimientos con nosotras. Estuve presente en la anterior reunión que realizó y Ajá. muy interesante, muy didáctica su explicación. Gracias. Gracias. Hoy día vamos a hacerlo más didáctico aún para que se lleve un gran recuerdo de esta conectividad. Bueno, estimados participantes, hoy día no hay varones, seguramente ya tienen alguna labor que hacer, no están los participantes de la semana pasada, pero bueno, lo importante es que están ustedes y seguramente a partir de hoy se conectarán mejor con lo que vamos a compartir. Bien, lo que vamos ahora, me permiten por favor compartir la pantalla para explicarles el proceso de la investigación, todo lo relacionado al capítulo 1, vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Y a ver, si me dicen por favor si ven la pantalla. Sí, sí. Ya, correcto. Sí, Muy bien. Ya, ahora sí le pido por favor que apaguen su micrófono. Va a ser breve la explicación, pero de manera que ustedes puedan comprender. Y si hubiera alguna duda en el proceso de la explicación, por favor me interrumpe y vamos a estar muy a gusto de responderles sus interrogantes. Bien, la semana pasada presentamos esta imagen y en resumen, esta imagen refleja la realidad, ¿no? Una realidad dinámica, una realidad cambiante, una realidad que establece una dicotomía entre lo natural y lo antrópico, como ustedes pueden observar ahí, ¿no? Es una realidad. Esta es la realidad en la que todos estamos involucrados o inmersos. Asimismo, dijimos que esa realidad hay que estudiarla observándola, ¿no? Y al observar hay que preguntarnos sobre esa realidad. Es decir, en el proceso de la investigación observamos la realidad y preguntamos a la realidad. ¿Para qué preguntamos a la realidad? Para obtener respuestas y comprender esa realidad. Luego de comprenderla podemos interpretarla de múltiples formas. Eso va a depender del enfoque que tengamos en nuestra concepción investigativa, ¿no? Es como ponerte unos anteojos. Una forma de ver es con los anteojos y otra forma de ver es sin los anteojos. Eso es interpretar la realidad, ¿no es cierto? Luego, una vez que has interpretado la realidad, obtienes respuestas, ¿no? Esas respuestas se pueden construir como un nuevo conocimiento o como un conocimiento que ayude a transformar o modificar la realidad. En esta parte donde decimos construir un nuevo conocimiento hablamos de investigación básica y en esta parte de transformar la realidad hablamos de investigación aplicada. Entonces, allí más o menos ya tomamos el enfoque de la semana pasada. Estamos haciendo un breve resumen. Bien, luego, para interpretar o entender la realidad y obtener las respuestas de ella, seguimos un procedimiento, ¿no? Un procedimiento, mejor dicho, un procedimiento metodológico. Ese procedimiento metodológico dijimos que es un camino en el cual estudiamos, pero obviamente para llegar a una verdad, que puede ser absoluta y relativa, optamos por muchos caminos. Esos caminos vienen a ser los métodos, ¿no es cierto? Pero sin embargo el método matriz o madre vendría a ser el método científico. De ahí parten los demás métodos. En ese camino, estos procesos metodológicos nos ayudarán a llegar a la verdad, que en un momento determinado es absoluta y luego se convierte en mentira y o relativa, ¿no es cierto? Es un proceso cambiante, dinámico, continuo. Y luego nos preguntaríamos a partir de ello, entonces, ¿qué vamos a hacer en la investigación? ¿O qué es la investigación en todo caso, ¿no? En resumidas cuentas, es búsqueda, la investigación es búsqueda, es indagación, exploración, es descripción de la realidad, es relacionar aspectos que existen en ella, es explicar las causas y efectos, es predecir o anticipar los acontecimientos que van a suceder. Además, es también solucionar problemas, es decir, aplicar e intervenir, ¿no?
Pero ¿cómo vamos a hacer todo ello? De manera sistemática, ordenada, con principios ontológicos, es decir, respetando las investigaciones ajenas, citándolas. Eso es lo deontológico. Y también la investigación hay que hacerla de manera fría, como es la realidad, no como tú quieres que sea. ¿De acuerdo? Tú tienes que investigar a la realidad tal como es, desprecudiéndote de todo sentimiento emocional que te vincule a esa realidad. Por ejemplo, si yo trabajo en una institución educativa y quiero investigarla, tengo sentimientos encontrados, obviamente, porque soy de esa institución, pero para hacer una investigación científica yo tengo que desprecudirme de esos sentimientos y emociones que llevo conmigo en relación a la institución. Luego eso debo sustentarla, pero ¿cómo sustentar esta investigación? Para ello debo recurrir a otras herramientas, ¿no? Como la estadística, como el análisis de datos cualitativos, cuantitativos, es decir, usar herramientas que me permitan explicar el desarrollo del proceso investigacional. Asimismo, ese proceso investigacional que yo he obtenido de la realidad debo contrastarlas con otros estudios previamente establecidos o con otros estudios existentes, ¿no? A partir de ese contraste yo podré dar una respuesta, porque no olvidemos que todo análisis o toda propuesta educativa o investigativa tiene una dosis veritativa, ¿no? Vale decir, puede ser verdad o puede ser falso. Para ello hay que contrastarlo y a partir de esa contrastación validar esas informaciones y obtener una respuesta viable, ¿no? Y luego dar a conocer y o solucionar el problema, ¿no? Entonces, cuando damos a conocer es una tesis de carácter básica y cuando solucionamos un problema es una tesis de carácter aplicada. Entonces, pasamos a esta siguiente presentación. Estamos de manera gráfica. Por ahí alguien ha encendido su micrófono. Rogaría que apague el micrófono, por favor, para que las demás personas que están ahí me escuchen. Gracias. Bueno, entonces, a modo de introducción a los métodos, este es el método matriz, como ya le dije, el método científico. Y que acá demostramos que hasta un niño puede hacer el método científico, ¿no? Y siguiendo los pasos, como ustedes están viendo, esto se cumple a cabalidad en el proceso investigacional. Por lo tanto, creo que hasta allí habíamos establecido el proceso del método científico, es decir, el camino que debemos seguir para desarrollar la investigación. Asimismo, también planteamos que APA 2020 estandariza un proceso o la secuencia metodológica o un esquema metodológico, un protocolo metodológico para desarrollar la investigación, ¿no? Ese esquema o protocolo metodológico está basado en la estructura IMRD, que significa Introducción, Método, Resultados y Discusión. Esto lo hemos sacado de APA 2020, ¿no? Está acá en inglés, el original lo hemos traducido. Y esto abarca desde el problema hasta las implicancias o intervenciones a partir de los resultados. Pero esto que está aquí, que APA pretende estandarizar para los estudios sociales o investigaciones sociales, está básicamente aplicado para los artículos científicos, vale decir, para los reportes de investigación, ¿no? No es para el plan de investigación o el proyecto de investigación. Por favor, rogaría a las personas que están con el micrófono encendido lo apaguen para que las demás personas me escuchen. En ese sentido, entonces le decía, APA solamente trata de estandarizar su esquema IMRD o su estructura IMRD, no para el plan de investigación, sino básicamente para los reportes de investigación o los artículos científicos. Entonces, por ahí hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es hacer un plan o un proyecto de investigación y otra cosa distinta es el informe o el artículo científico de investigación. Y creo que APA va por ese camino, ¿no? Cuando hace su estructura IMRD. Bien, por favor, ahí hay micrófonos encendidos. No podemos continuar si están los micrófonos encendidos. A ver, vamos a... ¿Ya? ¿Ahora sí? Correcto. Ya iba a cortar. Bueno. Bien, acá les presento un esquema estándar desde mi punto de vista, desde mi experiencia que tengo en el proceso de la investigación. Obviamente hemos cogido varios procesos, varios
protocolos de investigación de diversas universidades, y a partir de ese estudio, de ese análisis, de esos esquemas y protocolos, hemos estandarizado uno, ¿no? Que me parece que es viable. Aquí la novedad sería pues que en el capítulo 1 estamos involucrando la formulación de las hipótesis, ¿no? Porque si ustedes revisan todas las investigaciones o todos los protocolos universitarios, generalmente la formulación de hipótesis y las variables constituye un capítulo aparte, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos estandarizando este esquema que nos va a permitir pues viabilizar de una manera adecuada el proceso de investigación. El esquema o plan de investigación tiene una parte introductoria, pero la parte introductoria lo podemos dejar inclusive para el final de la investigación, ¿no? Porque la introducción es el resultado final de todo lo que hemos hecho, porque de lo contrario no podríamos hacer una introducción, ¿verdad? El capítulo 1 se refiere al planteamiento del problema o línea de investigación. Lo que he resaltado con amarillo significa lo que debería considerarse, ¿no? Lo que debería considerarse, ¿de acuerdo? Pero las universidades lo establecen como planteamiento del problema. Nosotros consideramos que debería llamarse planteamiento del estudio o la línea de investigación, ¿correcto? El 1.1, las universidades también lo establecen como descripción de la realidad problemática. Nosotros consideramos que debería llamarse descripción del estudio o la línea de investigación. Bueno, pero lo que está con negro es lo oficial, pues, ¿no? Lo que nosotros estamos proponiendo con amarillo o resaltado con amarillo es es lo deseable, ¿no? Bien, todo este proceso, estos componentes del capítulo 1 lo vamos a explicar en los siguientes procesos, ¿no? Asimismo, habíamos dicho que un buen título tiene algunos componentes básicos, ¿no? Y estas componentes responden a 5 preguntas esenciales. Para saber, en primer lugar, qué vamos a estudiar. Eso que responde pues a lo que hemos observado en la realidad, ¿no? Y de la realidad obtenemos algunos elementos que pueden ser categóricos o cuantitativos, los cuales se constituyen en variables. Eso es el primer elemento, ¿no? Las variables. La pregunta 2 responde ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a estudiar estas variables? Para ello tengo que establecer un propósito, o mejor dicho, un conector, ¿no? Un conector que me dé la idea de qué cosa voy a investigar. El cómo implica procedimiento. Luego la pregunta 3, un tercer componente es ¿quién? O sea, ¿a quiénes estudiaré en el marco de estas variables y en el marco de mi propósito, ¿no? Nos referimos a la población. ¿Dónde? Cuando hablamos dónde, hablamos de un espacio en el cual vamos a establecer nuestro proceso investigacional, es decir, puede ser el distrito y la institución a la cual yo voy a estudiar, o la empresa, o la institución, etcétera, pues, ¿no? El punto número 5 responde a la pregunta ¿cuándo? Se refiere al tiempo. Todo el proceso que estamos estableciendo en las preguntas anteriores está contemplada en un espacio y tiempo. Por lo tanto, el tiempo de estudio en la investigación puede ser de manera transaccional o puede ser longitudinal, ¿no? Eso dependiendo mucho del enfoque investigacional, el diseño, los procesos metodológicos que tú has seguido con tu asesor y tu universidad, pues, ¿no? Además, habíamos planteado que hay muchos temas de investigación y bueno, lamentablemente pues aquí hay algunos errores, ¿no? Y habíamos dicho la semana pasada que estos títulos, la mayoría de estos títulos, o mejor dicho, el 95% de estos títulos están errados, ¿no? ¿Por qué? Porque los títulos deben tener los componentes que ya hemos establecido. Además de ello, deben ser sencillos de entender, tienen un protocolo de ciertas cantidades de palabras, etcétera, ¿no? Pero lo más importante es que sea fiable y sea pertinente. ¿Cuándo un título es fiable y pertinente? Cuando no es tautológico. ¿Qué significa tautológico? En términos comunes es, por ejemplo, decir subiendo para arriba o bajando para abajo, ¿no?
Aunque la Real Academia lo ha aceptado como terminologías que se pueden conversar y dialogar, sin embargo no lo recomienda para los estudios científicos e investigacionales, ¿no? Por esa razón, estos títulos son de carácter tautológicos, el primero, el segundo y el tercero. Y estos son títulos doctorales y de maestría, todos son títulos doctorales y maestrías, ¿ya? Todos. Entonces, fíjense, así se están graduando los doctores y los magísteres, ¿no? ¿Por qué es tautológico? Porque fíjese aquí, ¿no? Dice el nivel de formación investigativa y su relación con el nivel de competencias investigacionales. Aquí ya le está poniendo una categoría, un nivel, ya por ahí no es pertinente, y hay redundancia, nivel. Además de redundancia, en este título también encontramos una tautología, porque y significa unión, significa relación. Y acá vuelve a decir y su relación, o sea, está repitiendo. Es como decía, subir para arriba y bajar para abajo, ¿no? Entonces, en ese marco, este título es tautológico, sigue la misma orientación, ¿no? Esta también. ¿Ven? Pero aquí, fíjense, estas dos ya cometen más error que esta, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí le están dando ya una escala valorativa, ¿no? Están hablando de nivel. O están ya desarrollando niveles de procesos que no corresponden en este momento, ¿no? Los niveles, saber en qué nivel podemos establecer un estudio corresponde al proceso estadístico. Asimismo, cuando hablamos de... Aquí, en cambio, este autor ya no pone ninguna categoría cuantitativa antes o de medición, y inmediatamente establece su título, pero acá comete la tautología cuando dice y su relación, ¿no? Todo lo demás está bien. Si aquí este título le quitaran la palabra su relación y la palabra con, entonces ya estaría perfecto este título. Este último título, yo decía acá el 95%, me refería a que este título está bien, ¿no? Opcionalmente puede ser el guión, ¿no? Pero yo recomiendo coma, ¿no es cierto? Entonces está bien este título, porque tiene las dos variables, el enlace, que significa relación, la otra variable, segunda variable, el enlace o el conector, la población de estudio, ¿ves? Ahí está la condición, la institución, el lugar y el tiempo. Tiene todos los componentes de este título, ¿no? Las variables, el conector, la población de estudio, el lugar, ¿no es cierto? Y el tiempo. Bien. Si hubiera alguna pregunta hasta ahí, creo que no. Luego, más bien, si tuvieran alguna duda en el proceso de explicación no entendible, ahí sí ya me interrumpen. Bueno, aquí presentamos una pirámide que vemos cogido del autor José Supo. Vale decir, es un doctor arequipeño que hace mucho tiempo está metido en investigación y lo hace de manera muy fiable y pertinente, ¿no? Entonces, los niveles de investigación, según este autor, son 6, con la cual coincido plenamente, y luego nos establece cuáles son las características de cada nivel. En primer lugar, nos habla del nivel exploratorio, donde vamos a definir la realidad, ¿no? Preguntamos, comprendemos y definimos la realidad. En el nivel descriptivo, esa realidad que hemos definido en el nivel descriptivo se puede ya establecer como variable, ¿no? Por eso dice acá, el nivel descriptivo es una investigación univariada, vale decir, de una sola variable. Luego, esa variable puede estar afectada por otras variables. Entonces, al unir esas dos variables podemos establecer la relación bivariada, ¿no? Asimismo, en un segundo o un cuarto nivel hablamos de causalidad, es decir, cuando acá hablamos ya dos variables con causa-efecto, variable independiente y dependiente. El predictivo es predecir, anticipar, proponer o establecer posibles soluciones, ¿no? Y el aplicativo es mejorar o intervenir. Por ejemplo, cuando se interviene en
cuando hay mala gestión en una institución educativa, por ejemplo, la UGEL lo interviene, ¿no? Con la finalidad de mejorar, ¿no? Podría hacer ahí una investigación. Ese es el aplicativo, la intervención, para mejorar. Bien, y la semana pasada los participantes me plantearon pues el reto inmediato ahí mismo. Me dijeron que establezcara pues por cada nivel y la línea de investigación correspondiente un tema, ¿no? Y cómo debía quedar, cómo debía establecerse. Fíjense, ¿no? Como ya hemos dicho, en el nivel exploratorio es el momento de definir la realidad. Y aquí, por ejemplo, estamos sacando un nuevo concepto, ¿no? Un nuevo concepto lo estamos proponiendo, estamos definiendo un nuevo concepto que se llama la nueva normalidad educativa. ¿Ves? Luego en el segundo concepto, esa nueva normalidad educativa lo establecemos como una prevalencia o frecuencia, ¿no? Le decimos, ¿cuál es la viabilidad de la nueva normalidad educativa en los escolares? ¿Es viable o no es viable? Luego en el nivel relacional ya establecemos, pues, obviamente ustedes, de acuerdo a su especialidad, lo van adecuando, pues, ¿no? Luego aquí, en el nivel relacional, ya los otros factores que hacían viable la normalidad educativa se presentan aquí. Por ejemplo, acá dice la nueva normalidad educativa y los procesos pedagógicos, ¿ves? En los aprendizajes de los escolares del Colegio Público del Distrito de Huacho, 2020. Tiene estos temas de investigación, tiene todos los componentes de un buen título de investigación, por si acaso. Luego tenemos el nivel explicativo, ya acá hablamos de variable independiente y dependiente, va a decir variable X y variable Y. La variable X sería los procesos pedagógicos y la variable Y sería la nueva normalidad educativa. ¿Ves? ¿Cómo influyen los procesos pedagógicos en la nueva normalidad educativa? O también puede ser al revés, ¿no? Cómo la nueva normalidad educativa influye en los procesos pedagógicos. Asimismo, en el nivel predictivo establecemos la predicción, justamente, ¿no? Y decimos los procesos pedagógicos de la nueva normalidad educativa como generadora de nuevos aprendizajes virtuales. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? En los escolares del distrito de Huacho. Es una predicción. Los procesos pedagógicos de la nueva normalidad educativa pueden generar nuevos aprendizajes, ¿no? Esos nuevos aprendizajes pueden girar en torno a la autonomía del estudiante, por ejemplo, ¿no? Ustedes como estudiantes universitarios ya no van a tener el acompañamiento de su profesor de la universidad, sino lo van a hacer de manera virtual y ahí tendrán que ver pues su desarrollo autónomo, ¿no? Bien, y finalmente, en el nivel aplicado, ya los procesos pedagógicos de la nueva normalidad educativa como política pública, o sea, acá ya viene la intervención, ¿ves? Para mejorar los procesos de aprendizaje remoto de los escolares del Colegio Público del Distrito de Huacho 2020. Como ustedes notan, en este ejemplo, se aplica pues la línea de investigación que sería, ¿cuál? La nueva normalidad educativa, ¿no? Del nivel exploratorio hasta el nivel aplicado. Bien. Aquí vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para identificar de manera práctica los componentes de un buen título de investigación. Aquí hemos puesto los alimentos no saludables en la obesidad de los escolares de colegios públicos del Distrito de Huacho 2019. Esto es una investigación por el conector que está acá implica influencia, implica posicionamiento direccional. En ese caso es una investigación explicativa, ¿no? Es decir, tenemos una variable X y una variable Y. ¿Y cuáles son los componentes de este título? Como ustedes pueden observar claramente, están los colores correspondientes a los elementos que están en la parte superior, ¿no? Que serían las variables, están de color verde, como el propósito del conector, que es influencia, ¿no? O el nivel explicativo, vale decir, vamos a explicar cómo los alimentos no saludables influyen en la obesidad de los escolares. Quien la población está de color morado, como ustedes pueden notar, dónde está el lugar y cuándo el tiempo, 2019 en este caso, ¿no? Bien, y a partir de ello vamos a establecer el desarrollo del primer capítulo que les propuse pues, en el esquema deseable que yo les había compartido hace un momento, ¿no? Observamos aquí la realidad, ¿de acuerdo? Esta es la realidad que queremos describir.
Estos son, obviamente, pues, con el tema que hemos planteado hace un momento, ¿no? Que tiene que ver con los alimentos no saludables. Bien. Y aquí, para entender esta realidad, tenemos que hacer uso de herramientas primarias, ¿no? De fuentes primarias. Vale decir, cuaderno de campo, ficha de observación, guía de entrevista, entre otros. Y todas esas herramientas se sistematizan en esta matriz que le hemos denominado causa, coyuntura y consecuencia. Esta matriz de causa, coyuntura y consecuencia es una dicotomía del DAFO y el DPSP. ¿Qué significa esto? DAFO significa debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y D significa diagnóstico, pronóstico, y CP, control de pronóstico. Como ustedes pueden ver acá, está el diagnóstico, pronóstico y control de pronóstico. Y aquí las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Muchos lo confunden esto con la matriz FODA, ¿no? Esto no es una matriz FODA, esto es una matriz que le hemos denominado, ya reitero, causa, coyuntura y consecuencia. Veamos. En esta matriz debemos establecer esta matriz debemos hacerlo de manera doble si tuviéramos dos variables. Si tuviéramos una sola variable, una matriz. Aquí tenemos que hacer, ustedes si tienen dos variables, tienen que hacer dos matrices. ¿Ya? Bien. Luego de haber, el investigador, luego de haber recogido en su cuaderno de campo lo que ha observado en la realidad que hemos presentado, en los cafetines escolares, hace un listado, un inventario de situaciones que debilitan la situación de los escolares en relación a su alimentación o sistema digestivo, ¿no? Acá es un listado de 8 situaciones que él ha encontrado. Por ejemplo, dice los escolares ignoran el origen de los alimentos, y hasta el número 8 dice son de bajo costo y accesibles a los escolares. Nótese ahí mismo que entre paréntesis están unos números con verde. Y como ustedes verán, ahí están, esos números implican la priorización del orden en el cual debe establecerse en su redacción, vale decir, la priorización según su importancia, ¿no? En ese sentido, esta redacción ya numerada se establece aquí en el pronóstico. Vale decir entonces que las amenazas y las debilidades constituyen el pronóstico de la investigación, y las fortalezas y oportunidades constituyen el control pronóstico de la investigación. ¿De acuerdo? Pero aquí ustedes observan la redacción ya del pronóstico en relación a las debilidades. Fíjense, lo que está resaltado con verde no aparece en este inventario de debilidades que ha hecho el investigador. Lo que está resaltado de verde significa el aporte del investigador para darle sentido y pertinencia a la explicación de lo encontrado en este inventario de debilidades. Veamos. Entonces debe empezar por el número 1, que aquí en este caso sería el 8, ¿no? Según la priorización que ha hecho el investigador. 1 dice son de bajo costo y accesibles a los escolares. Entonces hace un pequeño preámbulo o una pequeña introducción para poder describir su pronóstico en relación a estas debilidades, y dice: los alimentos no saludables se ofertan en los kioscos de la institución educativa a muy bajo costo y accesible a los escolares. ¿Está acá? Fíjense. Luego agrega un conector más y dice: ellos los consumen sin leer. No leen la información que viene en la envoltura. ¿Dónde está eso? Ese debe ser el número 2. Por acá debe estar el número 2. Aquí está, ¿ven? No leen. Luego dice: y son fácilmente influenciables para el consumo o demanda de estos alimentos. Eso debe ser el número 3. Ahí está, ¿ves? Sigue el orden de priorización que han hecho. Asimismo, la mayoría de los escolares ignoran su origen. Por acá debe estar: ignoran su origen, ¿no? Asimismo, sigue:
Esta situación es una de las razones por la que tienen gustos y preferencias a las golosinas antes que las frutas. Eso está también por acá. Porque desconocen la importancia de las loncheras saludables. Por aquí está loncheras saludables, ahí está. Además, les gusta la comida rápida. Comida rápida está por acá. Y como consecuencia de ello, presentan malestares estomacales. Díganme, para hacer esta redacción, ¿he necesitado ir a fuentes, a libros, a internet? No, lo he sacado observando la realidad y preguntando la realidad. Para ello he utilizado herramientas accesorias a esta matriz, ¿no? Muy bien, de la misma manera harás un listado de inventario para amenazas, para fortalezas y para oportunidades. No, en las columnas pintadas de negro, usted no va a escribir nada, solamente va a escribir las columnas blancas, ¿no? Porque ya dije, lo que es debilidades y amenazas constituyen el pronóstico de la investigación científica y lo que es fortalezas y oportunidades constituyen el control del pronóstico de la investigación científica. Queda claro ahí. Entonces, muy bien, ¿qué más? ¿Y cómo voy a hacer la redacción de la descripción de la realidad problemática, ¿no? En realidad debe decir descripción o estudio de la línea de investigación. Bien. El párrafo 1, yo tengo que hacer un pequeño preámbulo o a guisa de presentación de mi estudio. Vamos a decir, si yo estoy estudiando la problemática que acabo de decir en el distrito de Huacho, entonces, y en el colegio XYZ, entonces voy a hacer un preámbulo del colegio XYZ, una breve historia que me explique por qué estoy haciendo la investigación en ese lugar, ¿no? Ese es el preámbulo, ese es el primer párrafo que tiene que ir en tu descripción de la realidad problemática. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué otros autores y mi jurado me pide pues que hable desde el nivel internacional, del nivel latinoamericano, del nivel en el Perú, a nivel nacional y luego a nivel regional y distrital me piden? Entonces, ese ya es un capricho, ¿no? O sea, no resiste un análisis científico. Entonces, en este caso yo estoy diciendo cuántos párrafos debe ir en tu descripción de la problemática. El máximo debe ser 4 páginas, ¿no? No debe ir más de 4 páginas. Y vamos a decir cómo. El primer párrafo, entonces, harás una breve descripción del lugar de estudio y de la población en ella. En el segundo párrafo harás una cita directa de tu variable 1. Si es una investigación relacional, es variable de asociación o variable de supervisión, ¿no? Y algunos autores le llaman variable 1, otros autores le llaman variable de la derecha, ¿no? Pero bueno, en realidad debe llamarse variable, si hablamos de investigación relacional, debe llamarse variable de asociación y o variable de supervisión, dependiendo de cómo se comportan las variables en el estudio, ¿no? Si hablamos de investigación explicativa, entonces, porque esos dos niveles de estudio le piden a ustedes en la universidad, no les piden ni exploratoria ni explicativa, los aplicados generalmente lo hacen para las ingenierías, etc. Y lo aplicado no es otra cosa pues, que la investigación tecnológica, ¿no? Entonces también es viable hacerlo. Bien, aquí entonces le decía que si fuera una investigación explicativa, acá tendría X y acá sería Y, ¿no? Ya no sería variable 1, sería variable X y esta sería variable Y. Bien, entonces haces una cita de tu variable, ¿no? ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando, creo, de alimentos no saludables. Entonces tengo que hacer un concepto aquí de alimentos no saludables citando un autor. Por supuesto, cita directa, ¿no? Una cita directa. No estoy pidiendo una cita indirecta. La cita indirecta es una cita parafraseada. Mejor dicho, es un plagio disimulado, ¿no? Entonces la cita directa no es un plagio, la cita directa es respetar la autoría del autor. Luego en el tercer párrafo dice redacción de debilidades, justamente pues, estamos acá, esta redacción lo pasas aquí, en el tercer párrafo. Luego, el cuarto párrafo te habla de redacción de amenazas. ¿Ven? El quinto párrafo, redacción de fortalezas, y el sexto párrafo, redacción de oportunidades. El tercero y el cuarto constituyen tu pronóstico, y el quinto y el sexto tu control de pronóstico. ¿Ves? Facilito. O sea, no has necesitado ir a ningún fuente de internet o libro o pedirle ayuda a alguien. Tú misma y tú mismo lo has hecho. De la misma manera, el párrafo 7 será una cita directa de la variable 2, variable X,
o variable de supervisión si fuera relacional. Entonces, esa cita tiene que ser de un autor que tenga vigencia y actualidad en los andares de la investigación científica, pues, ¿no? Si no, no sería viable. Luego vas a continuar la misma estructura con la variable 1, ¿no? Que has hecho acá, aquí, esta estructura que has seguido, o sea, tu matriz, esta matriz es hecha para tus dos variables, ¿no? Volverás de tu segunda variable, volverás a copiarlo aquí, en el párrafo 8, el párrafo 9, el párrafo 10 y el párrafo 11, ¿no? El párrafo 8 será tu debilidades de la segunda variable o variable X, el párrafo 9 será de las amenazas y así sucesivamente, y en un párrafo final, eso es deseable, no es exigible, es deseable, sí. Puedes resumir un párrafo al final la razón de tu título de investigación, ¿no? O sea, diciendo por qué razón, visto los antecedentes, visto las explicaciones, por qué razón tú has propuesto ese enunciado como título de investigación, ¿no? Bien, seguimos. El 1.2 habla de las delimitaciones de la investigación. Las delimitaciones de la investigación son 4, ¿no? Responden a la pregunta dónde, cuándo, quiénes y qué. Cuando decimos dónde, nos referimos a la investigación, al espacio donde se va a hacer la investigación, al lugar donde se va a hacer la investigación. Cuando hablamos cuándo, nos referimos al tiempo que vamos a usar para hacer la investigación. Cuando hablamos de delimitación social, nos referimos a las unidades investigativas a las cuales vamos a visitar o con el cual vamos a contar para la investigación. Y cuando hablamos de la delimitación conceptual, hablamos justamente de nuestras variables, que pueden ser categóricas y o numéricas. Muy bien, en la formulación del problema, aquí vamos a establecer un título. En este caso hemos puesto un título de carácter relacional o de nivel relacional. Y dice, ¿no? Endomarketing y productividad laboral en los colaboradores estables de la empresa Redondos S.A. Huaura 2020. Fíjense, para formular el problema, necesitamos, es deseable que ustedes hagan esta tablita metodológica que tiene un origen, ¿no? Esto, Marcela no me dejará mentir, es un origen histórico, venimos desarrollando desde 2012 en la universidad, ¿no? Bueno, y obviamente ya se ha universalizado porque los alumnos lo comparten, etcétera, etcétera. Bien, aquí por ejemplo tenemos las variables y las dimensiones de las variables. Endomarketing, fíjense, la flecha nos indica en esa dirección, ¿de acuerdo? Y abajo está la variable, en la siguiente fila está la variable de productividad. Ustedes verán que para establecer las preguntas principales y secundarias en relación a este tema de investigación, tenemos que seguir la secuencia de las flechas. Vale decir, aquí estamos observando, las flechas azules indican una forma de elaborar preguntas secundarias, las flechas naranjas indican una segunda forma de elaborar preguntas secundarias, y las flechas o las líneas verdes o conectores verdes indican una tercera forma de formular variables secundarias, preguntas secundarias. Veamos el ejemplo. En realidad, volviendo aquí, nosotros en nuestra investigación solo demostramos pues la relación de estas dos variables. Estas vienen a ser como los elementos complementarios, ¿no? Es decir, como si nos ubicamos en nosotros mismos, esto vendría a ser nuestro cuerpo, esto vendría a ser nuestros brazos y pies, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ayudan al desarrollo de estas variables. En la formulación del problema, ¿cómo lo hemos establecido? Por ejemplo, dice acá, ¿qué relación existe entre endomarketing y productividad laboral en los colaboradores estables de la empresa Redondos S.A. Huaura 2020? Fíjense aquí,
hay un componente más, ¿no?, al título de la investigación. El título de la investigación tiene 5 componentes y aquí en la pregunta ya establecemos un componente más que sería la interrogante, ¿ya? Y fíjense, aquí endomarketing se repite 3 veces. 3 veces. Y productividad, sin embargo, no se repite, más bien se observa que se están configurando o considerando sus dimensiones. Veamos. Las dimensiones de endomarketing es eficiencia, eficacia, efectividad. Las dimensiones, las dimensiones de productividad es eficiencia, eficacia y efectividad. Y las dimensiones de endomarketing, confianza, fiabilidad, tangibilidad. Veamos. Entonces, el endomarketing no se desglosa, productividad sí, eficiencia, eficacia y efectividad. Muy bien. Aquí estamos viendo que una variable se repite y otra variable se desglosa. Entonces, una de las variables comprenderá o se denominará variable de supervisión y otra de las variables se denominará variable de asociación. El descubrimiento de cuál es cuál, eso amerita todo un seminario, pues, ¿no? Vamos a ver. Seguimos. Y luego los objetivos, ¿no? Fíjense como hemos planteado, ¿no? Simplemente le hemos puesto el verbo, ¿no?, que dice acá determinar la relación entre endomarketing y productividad hasta 2020 para el objetivo general. Si acá decía qué relación existe, acá nos pide como objetivo determinar esa relación que existe en esas dos variables. Asimismo, los objetivos secundarios todos explican o tienen como propósito la identificación de esa relación, ¿no? ¿Y por qué no se pone otros verbos? Porque si pusiéramos otros verbos estaríamos ampliando el proceso de investigación y estaríamos distorsionando el objetivo que perseguimos aquí. Las hipótesis. Aquí le hemos agregado todo igual que como ven ustedes, hay una pertinencia entre pregunta, objetivo e hipótesis. Dice lo mismo, ¿no? En esencia. Aquí vemos que dice la hipótesis 1, existe relación significativa entre endomarketing. Fíjense, lo que hemos agregado es una medición estadística para probar, pues, si es verdad o falsa esta afirmación. ¿Ven? Entonces, cuando agregamos la palabra significatividad o significativa, significa la probabilidad de veracidad o falsedad. Esa es una medición estadística. Y nótese aquí, ¿no? Acá dice variable 1.1. ¿Por qué le hemos puesto así? Porque todas estas hipótesis corresponden a esta hipótesis general. Hipótesis 1, punto su 1. Hipótesis 1, punto su 2. Es como sus componentes, sus elementos, ¿no? Entonces, todas esas hipótesis, en realidad lo que buscamos, pues, es demostrar esta hipótesis. En términos científicos, en realidad, este es lo esencial de la investigación, es decir, lo específico de la investigación. No se hace necesario que vayan las hipótesis secundarias, pero las universidades las exigen, ¿no? En lo que es la justificación e importancia de la investigación, vemos pues que estamos estableciendo algunos elementos, ¿no? Como en este caso, justificación de la investigación puede ser justificación teórica, metodológica y práctica, que los libros metodológicos lo explican así, y también por otra parte la importancia, ¿no? En lo que refiere a la justificación teórica, tenemos que respondernos a esta pregunta, ¿no? ¿Qué nuevos conocimientos se obtendrá y aportará a la investigación? En lo que se refiere a la justificación metodológica, ¿qué técnicas y métodos ha utilizado? ¿Y qué técnicas y métodos se han obtenido? ¿Y cómo aportará a la investigación y a otras investigaciones? Tienes que responderte esas preguntas y entonces estarás haciendo la justificación de la investigación. Asimismo, en la justificación práctica, tendrás que responderte a esta pregunta, ¿no? ¿Qué procedimiento ha llevado a cabo y cómo ha evidenciado o cómo se ha evidenciado la investigación? Entonces, cuando dice cómo, habla de procedimientos. Y en relación a la importancia, tú tienes que establecerlo en varios niveles, ¿no? Vale decir, quiénes y cómo se beneficiarán directamente, ¿no? En este caso, pues, los que deben beneficiarse como resultado de tu investigación serían
los que han colaborado contigo. ¿Y quiénes han colaborado contigo? La población de estudio y la institución, ¿no? Entonces, a ellos por eso tiene que ser importante, ¿no? Para ellos tiene que ser importante cómo ayudará a mejorar su situación en que se encuentra en ese instante. ¿Qué beneficios obtendrá? Además de la institución, también tienes que ver si lo que has estudiado puede beneficiar a la localidad y asimismo a la región y si es posible al país, ¿no? Eso es en lo que es justificación e importancia. Y en el último acápite de factibilidad y limitaciones del estudio, ¿no? Encontramos, obviamente pues no hemos puesto limitaciones porque algunas universidades sus protocolos lo exigen así, ¿no? Sin embargo, considero yo, acá lo he puesto con letras grandes, no considerar, ¿no? Y si ya acá todo es factible, entonces ¿para qué considerar limitaciones, no? Acá te dice, factibilidad o viabilidad de la investigación es la predisposición investigativa, o sea, para hacer una investigación necesitamos que tú tengas el entusiasmo, la motivación y la predisposición para investigar. Si tú no tienes estas condiciones, entonces es imposible la viabilidad investigacional, pues, ¿no? Además, para investigar tienes que tener presupuesto económico y recursos materiales. De lo contrario, ¿cómo haces una investigación? Imposible, ¿no? Tienes que pagar al asesor, tienes que pagar recursos de internet, recursos bibliográficos, etcétera, etcétera, ¿no? Además, tienes que tener acceso a la población y al lugar de estudio. Tienes que tener una carta de consentimiento, o tienes que ser partícipe de esa institución, ¿no? Para que puedas acceder a la... Si no reúnes esas condiciones, entonces la investigación no es factible, no es viable, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la investigación pues tiene que darse en ese marco. Por eso que cuando yo hablo de limitaciones de estudio, digo no considerarlo porque no es necesario si ya pusiste que es factible. ¿Para qué? Si es factible no hay limitaciones, ¿no es cierto? Sin embargo, algunas universidades lo piden. En ese campo hablamos de limitaciones bibliográficas, puedes considerar, lo estoy sugiriendo, lo temporal e institucional. Ven como acá no ven como todas las investigaciones, la mayoría de las investigaciones que hemos estudiado, que hemos tomado en cuenta, hablan pues de limitación económica, limitación de tiempo. Entonces yo no entiendo si han tenido limitación económica y de tiempo, cómo han hecho el estudio. Entonces por ahí pues hay una impertinencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y finalmente, gracias. No sé si tienen algo que decir. Vamos a dejar de compartir esto. Ya. ¿Me pueden ahora sí observar? ¿Alguna pregunta hasta allí? Por favor, compartan su pantalla para poder saber con quién estamos hablando. Buenas noches. Compartan su pantalla, por favor, para verla. A ver. Voy a activar esto. Sí, Quería sí. realizar una pregunta. Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Con Nicole Cortés. Ya, le escucho, Nicole. He podido observar que en algunos trabajos de investigación incluyen el tema de la fundamentación y la justificación. Quisiera saber cuál es la diferencia entre ambos. Ya. Entre ambos términos. Muy bien. En realidad es un poco, podrías decirle de alguna manera, caprichoso, ¿no? Porque los fundamentos son los sustentos, es la explicación del porqué. En esencia viene a ser lo mismo, pero algunos jurados o asesores quieren que fundamentes, ¿no? Inclusive piden fundamentos científicos, tecnológicos, antropológicos, etcétera, ¿no? Fundamentos. Los fundamentos vienen a ser las bases, las explicaciones del porqué. Entonces, en esencia viene a ser lo mismo, no tendría mayor relevancia en ese aspecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé si absorbí su duda. ¿Alguna pregunta? ¿O quedó claro? Lola, por ahí te escucho, a ver. ¿Está? ¿Dónde está Meche? Lisbeth, Lisette. Creo que quedó claro. Si no hay preguntas, no comparten la cámara. Sí, está bastante claro. Me gustó esta parte que
me hacía, por ejemplo, la realidad, en la descripción de la realidad, ¿no? Ajá. Porque nos decían antecedentes de internacional, Ajá. nacional y hasta bajar, hasta aterrizar en la institución. Pero Ah. practiquísimo me parece el preámbulo, la redacción de las debilidades, fortalezas y todo. Interesante. Muy bien. Eran debilidades y ahora qué. Ajá. Gracias. Como ves es fácil, ¿no? El proceso de investigacional, lo único que necesitamos es voluntad. Sí, interesante, interesante. Sencillito. Yo había escuchado también a la doctora Alicia, pero mucha cosa, ¿no? Porque ella decía, no, busca aquí internacional, nacional. Y es más, con la sugerencia del tema, del rol del docente que hablamos a veces, entonces yo dije, bueno, voy a hacer por aquí con la autoevaluación y como herramienta de logro de aprendizaje significativo. Entonces, porque como estamos en esta época, sobre todo coyuntura, pues tiene que la autoevaluación una herramienta importante de motivación para el aprendizaje significativo. Ahora el aprendizaje significativo encontrado de Ausubel y Novak. Y me gusta Novak porque tiene el componente emocional. Así es. Leía y tiene el componente emocional, entonces por ahí tengo que... Claro, correcto, está bien. Hoy día me muy siento, bien. no sé hasta qué hora, pero está... Muy bien, gracias Lola, gracias por su participación. Más bien, a ver si los de otras facultades, de Derecho, de Administración, no sé si tienen alguna duda, y les pediría también que apaguen su micrófono para poder entendernos mejor. De lo contrario, estaríamos terminando esta reunión ya que no quieren compartir sus cámaras. A ver, ¿quedó claro por aquí? A ver, escucho, dice. Tengo una duda. Sí, le escucho con atención, dígame. ¿Qué pasaría si a lo largo de todo mi proyecto de investigación, al finalizar, el docente que me corrige no está de acuerdo con una de mis variables? ¿Qué podría hacer en ese momento? Ese es un problema contextual muy grave, ¿no? Porque tú estás diciendo al final, el docente te quiere cambiar la variable. Entonces, se asume que con ese docente has tenido un proceso de desarrollo de la misma. Por lo tanto, yo no justifico que un docente te diga cambia la variable. Porque además él no va a hacer la investigación lo vas a hacer tú. Y la variable la has propuesto tú. Además la has propuesto tú porque es factible de estudio en la población donde tú vas a hacer la investigación. Por lo tanto, caeríamos en una torpeza de parte del docente en el sentido de que te quiera limitar en tu variable, ¿no? Puede utilizar muchas justificaciones como decirte, esa variable ya ha sido estudiada varias veces, esa variable ya hay muchas tesis, ¿no? Pero esas son justificaciones erróneas en el sentido de que cada variable, cada proceso de investigación tiene su, como ya dije, su espacio y su tiempo, tiene su actualidad y su permanencia en el tiempo, por lo tanto no reúnen o no son iguales. Así yo haya investigado una variable XY y tú en el año 2020, yo haya investigado en el 2000 y tú en el 2020, esas mismas variables, miren la distancia de tiempo, ¿no? Tú lo estás haciendo en el 2020 y yo lo he hecho en el 2000. Por lo tanto, aun cuando las variables coinciden, los resultados y los procesos investigacionales son distintos, porque las fuentes que tú harás uso pueden ser otras y mejores, y más actualizadas y más vigentes, ¿no es cierto? En ese sentido, depende también mucho de tú cómo defiendes tu estudio, porque ahí tienes que asumir tu proceso investigacional como autora, como defensora de esa investigación, ¿no? Tendrías que sustentar las razones de por qué has hecho la investigación de esas variables y convencer a ese señor de que estás yendo por buen camino, ¿no? Además, si te pone más trabas, tú tienes que seguir insistiendo en el sentido de que vas a demostrar lo que estás haciendo. Depende mucho de cómo tú fortaleces tu proceso investigacional y cómo tú lo defiendes, ¿no? Porque nadie, ningún jurado, ningún experto o asesor de tesis te puede decir estudia estas variables. No, las variables las decides tú, ¿ya? Las variables tú las propones.
Profesor, pero eso no sería de acuerdo a la institución, porque se acuerda que en la universidad cuando justo llevábamos el curso de metodología, nuestro director de escuela decía de que no podíamos usar ciertas variables porque ya tenían mucho uso. Claro, esa es acabo de decir, Marcela, es una concepción errónea, pues, ¿no? El proceso de investigación científica no concibe ese tipo de observaciones, porque ya dije, las variables tienen su vigencia y su temporalidad, y tienen su espacio de estudio. Por lo tanto, es un error decir pues que las variables, estas ya están muy estudiadas o ya no lo estudies, es un error. Yo puedo estudiar las mismas variables en Huacho y después de un tiempo puedo estudiar las mismas variables en Cusco. Entonces, las variables existen, pero el espacio y tiempo corresponden a otra coyuntura. Así que no te preocupes, ahora en la universidad ya están aceptando las variables, así que tú sí que desarrollaste en aquel tiempo. Muy bien, otra pregunta. Meche, me escucho. Señorita Mary, ¿quedó claro? Ahora sí, esta es la explicación de su primer capítulo de investigación que he tenido el gusto de asesorarle, por favor. A ver, Profesor, ¿me escucha? Sí, ¿puede compartir la cámara, por favor? Profesor, sí, una consulta. ¿Cómo puedo saber si una hipótesis de investigación, de acuerdo al tema que estoy, realizando, es verdadera o falsa? ¿Qué debo tener en cuenta para poder saber? Pues creo que usted estaba explicando, ¿no? Ahí si es verdadera o falsa, algo por ahí. ¿Cómo puedo saber eso? Eso ya se hace con la contrastación de los datos que tú vas a recoger de tus unidades de investigación. Eso corresponde a un segundo momento de tu investigación. Tú ahorita has hecho lo que es el plan de tesis. Por lo tanto, ahora te corresponde. Así es. La tesis. En la tesis vas a contrastar los datos adquiridos con tus instrumentos de investigación en un proceso estadístico para confirmar o rechazar las hipótesis, ¿no? Porque ya dije, la hipótesis es una afirmación veritativa, que puede ser falsa y verdadera. Eso se va a comprobar con la contrastación de los datos y la información que vamos a obtener a partir de la aplicación de los instrumentos de investigación. Así que tranquila, tú recién ahora ya me imagino que has comprendido cómo es el primer capítulo, ¿no? Sí, así es. Sí, planteamiento de investigación, planteamiento de problema, bases teóricas, ¿no? Hasta el capítulo 5 son el plan de tesis. Sí, estaba viendo todo eso. Sí. Muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta más? Por favor, les pediría que compartan la cámara para la despedida, porque ya de repente es la última clase y ya no va a haber más clases, ¿no? Dependerá de ustedes también. Ya conversaremos por interno. A ver, compartan su cámara para la despedida final, ¿no? Cada uno emita una opinión. Depende de las opiniones, continuaremos con las clases. Si no continuaremos. A ver. No comparte su cámara Mary. Meche aún sigue luchando con su cámara. Dele a Margarita por acá, no comparte con su cámara. Tiene que compartir. A ver. Lola, por favor. Ya. Ahí está. Mary ya compartió. Lola falta. No sé si ha ido, creo Lola. Ha dejado su celular por ahí. Bien. Entonces ahora sí vamos a... Yo estoy ya. Ya. Lola, comparte tu cámara, por favor. La única que falta compartir cámara. Sí. Ya, listo. Bien. A ver, opiniones para ver si continuamos o no continuamos y qué les ha parecido la clase de hoy. Vamos a empezar con Lola, a ver, que está con el micrófono encendido. Yo te decía, te agradezco de verdad porque ya de verdad lo tengo aplazando desde hace mucho tiempo y bueno, justamente ahí me había entrampado. Voy cambiando como 4 proyectos. ¿No? Entonces, ya creo que con esto ya me quedo, ¿no? Excelente. Y te dificultad, como te decía, para la descripción de la realidad, los antecedentes y bueno, tengo que, como siempre, yo tengo que sacarlo, salir de la meta, sacar el equilibrado, ¿no? Creo que, claro, ya de adelante te iré a algunas consultas. Yo entendí, me parece sencillito. A ver, disculpa Lola, no te escucho muy bien. Creo que todos están prendidos su micrófono. Yo le pediría, compartan la cámara, pero apaguen su micrófono.
para podernos escuchar, ¿ya? Por favor. Si no, no nos vamos a escuchar. Y ahora sí, Lola, te escuchamos. Ya, gracias. Yo te decía que lo tengo postergado desde hace tiempo. No me digas cuánto, pero hasta diciembre la meta es sacar el grado, porque otras ocupaciones me han entretenido y he dejado, entonces, y me habían tapado y eso es la descripción de la realidad. Pero me parece que sí, de aquí me amanezco y lo hago de una vez porque está ahí, tengo toda la información, solamente es cuestión de ordenarla ya. Correcto. Ya te estaré molestando en todo caso para una miradita, ¿no? Muy bien, Lola. Gracias, de verdad que muy interesante. Gracias a ti, gracias. Ahora vamos a escuchar a Lisette. Lisette, ¿le escucho? Yo pienso, estuvo muy buena la exposición. Lo que sí no se pudo ver muy bien, o por lo menos yo no pude ver muy bien la pantalla, por lo que el Messenger sale muy pequeñito apretado. Y eso sería lo único que el problema que tuve, por lo que no pude insertar bien la imagen. Correcto. Pero muy buena explicación. Gracias. Muy bien, Lisbeth. Bueno, agradecerle al profesor una vez más por la explicación. He entendido muchas cosas que estuve llevando el año pasado. En el tema del título, ¿no? Como usted dice, digamos, de cometer palabras antológicas, ¿no? También he cometido ese error de poner y relación. Gracias a usted porque como de la realidad problemática me va a ser muy fácil ahora y poder Correcto, gracias. Escuchamos ahora a Meche. ¿Meche está por acá? ¿Dónde está Meche? Bueno, se fue. Mary, te escuchamos. Doctor, hola. Ahí está Meche, escucho Meche, para tu despedida. No está Meche, creo. A ver, Marcela, te escucho. ¿Me escuchas? ¿Aló? Ahí está, creo. Ya, Meche, escuchamos Meche. Bueno, doctor, agradecerle por su tiempo y bueno, eso dice mucho de usted, ¿no? Que su vocación es muy grande para darte su tiempo y aportar conocimientos y compartir con nosotros. Le agradezco y bueno, repasando los temas que ya más o menos usted nos había orientado, ¿no? Y también quiero reconocer, ¿no? Que nosotros en el pregrado, por ejemplo, hemos caído en la tautología, ¿no? También seguramente porque tal vez los asesores, ¿no? También nos comentaron así. Y agradecerle a usted por aclarar muchos puntos y después tal vez dando tiempo para recibir conocimientos y gracias. Gracias Meche. Marcela, te escuchamos. Sí, igual gracias por su tiempo, porque igual este aporte que usted nos da es muy importante, porque al final todos necesitamos tener la tesis, hacer una buena tesis para poder estar integrados que nosotros es nuestra meta, ¿no? Entonces esta parte del tema sí es refrescado en mi memoria porque ya lo hemos llevado en los ciclos anteriores. Entonces ya como ahí apuntando algunas cosas o las actualizaciones en todo caso que nos hemos dado ahora, ¿no? Y espero que igual la otra clase ya podamos salir ya igual acá en mi caso ya voy a ir avanzando con los puntos ya para tener ya mi marco por lo menos. Correcto. Gracias. Felicitaciones. Finalmente Margarita. ¿Está Margarita ahí o no? Escuchamos. Bueno, no te escuchamos.
No te ¿No escuchamos. me escucha? Y ahora sí. No te ¿Ahora muevas. sí me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Buenas noches, profesor y compañeras, ¿no? Profesor, bueno, felicitarlo a usted por su tiempo y por haberse aventurado a hacer este grupo para podernos explicar, ¿no? Creo que es mi primera clase, el lunes pasado no pude entrar, ¿no? Pero me ha gustado mucho, lo he entendido mucho mejor que en las clases, me ha gustado mucho su metodología de tratar de llegar, de verdad, ¿no? Me gustaría que siga explicándonos, ¿no? Porque yo estoy muy interesada, tengo que hacer mi tesis, usted es mi asesor, mi profesor, ¿no? Y me gustaría que sigamos hasta el final, ¿no? Vamos a ver. Agradecer por su tiempo nuevamente y seguir con este grupo y profe, comparta las diapos, no sean malitos, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Profe, muchas gracias. Listo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y bueno, esperamos hacer una nueva conectividad y miren ahí si hay más personas que desean aprender un poco más, me pasan la voz, con mucho gusto yo para servirles. Nos estamos viendo hasta la próxima. Chao. Chao, cuídense. Gracias, doctor. Cuídense. Chao, Mechi, nos vemos. Chao. Cuídese. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao.